Gracias, compañero. Yo creo que usted tiene una claridad absoluta de todo el escenario de lo que significa la ocupación israelí sobre la totalidad del territorio de Palestina. Y dentro de ese concepto que tú muy bien has manejado, has hecho un interrogante: ¿es esto un conflicto religioso? ¿Es esto un tema bíblico? Y pues obviamente uno tiene que ser muy objetivo y decir las cosas tal como deben de ser. El conflicto del Medio Oriente, el cercano Oriente y geográficamente de Palestina, o llámenlo de Israel, que es lo que ustedes conocen, no es un conflicto bíblico ni es un conflicto religioso. Este es un conflicto de apenas 76 años de existencia. Sin embargo, esa interrogante que tú mismo hiciste y planteaste tiene mucho que ver con el filósofo del nacionalsocialismo alemán, Goebbels, que dijo: repite una mentira 1000 veces y terminarás convirtiéndola en verdad. Y en efecto, ha sido el sionismo israelí dueño de los medios de comunicación, dueño del poder hegemónico del dinero a través de la banca y las finanzas, quienes han amasado esa teoría de repetir una mentira y pretender venderle a la humanidad diciendo que el conflicto árabe, el conflicto palestino, es un conflicto religioso, de musulmanes contra judíos, queriéndole hacer olvidar a los no musulmanes y a los no judíos el hecho de que allá nació Jesucristo, y Jesús es precisamente donde inicia esa segunda religión monoteísta que existe. Así como para los musulmanes en el año 600 y pico después de Cristo surge el profeta Muhammad, y que para los judíos surge el profeta Abraham, pero allá en Ur, en Caldea, que es lo que hoy en día se llama Irak, donde está el río Éufrates. Acuérdense, este río que ahora les diré por qué. Entonces, si vemos dónde surge el profeta Muhammad, viene de sus caravanas por las cuales él deambulaba por Arabia Saudita, en los desiertos del Medio Oriente, no en Palestina. Al igual que Abraham en Ur, en Caldea, no en Palestina, y sí Jesucristo, que nace y muere en Palestina. Por lo tanto, si el conflicto fuese religioso y reclamáramos para los judíos un derecho porque allí en algún momento se dio episodios históricos del judaísmo bíblico, y para eso ellos se abrogan el derecho a que tienen la pertenencia de Palestina, entonces ese mismo derecho deberían de abrogárselos los 1.400 millones de musulmanes en el mundo y decir que también a ellos les pertenece Palestina, o de los 2.000 millones de cristianos, católicos, incluso evangelistas, neopentecostales, porque allá se dieron los principales momentos y episodios. Entonces sería muy bonito entender si se puede despoblar el mundo, despoblemos el mundo, el planeta Tierra, y llevemos a que allá vivan toda la humanidad, excepto los chinos, excepto los ateos, excepto tal vez los marxistas-leninistas, ¿verdad? Pero la inmensa mayoría de la población monoteísta estaría abrogándose un derecho legítimo de habitar en Palestina. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, no es un derecho religioso,
el invocar a que ese territorio llamado Palestina le pertenezca a los judíos. Pero cuando hablamos entonces de los judíos, tenemos que entender si este judío actual, de ojos verdes, ojos azules, el que ustedes aquí en Panamá conocen, dueños de los principales almacenes, cadenas de almacenes, dueños de los bancos, dueños de los principales medios de comunicación, tienen algo que ver con ese pueblo judío bíblico para entonces reclamarse y ser el famoso pueblo elegido de Dios. Y fíjense el punto que les planteo. Si eso fuera así, habría que preguntarse quiénes eran esos habitantes de la Palestina bíblica, la Palestinae, Filistea, Filistín, Canaán. ¿Quiénes eran? ¿Cómo eran físicamente? ¿Tenían ojos verdes y ojos azules? No. ¿Eran blancos? ¿Arios? No. Entonces, ¿por qué pretende personas como Netanyahu, como Ben-Gvir, como la inmensa mayoría de esos judíos que viven en Israel, decir que ellos son judíos y por lo tanto pertenecen al pueblo elegido de Dios por su vinculación bíblica ancestral y de la famosa promesa del Dios de ellos de que esa tierra les pertenece? Entonces tenemos que entrar a ese escenario étnico para buscar y ver si realmente ellos tienen algo que ver con el judío bíblico. Y el gran rabinato de Jerusalén, la Universidad de Harvard, el John Hopkins Institute, las principales entidades de investigación a nivel mundial lograron determinar a través de estudios cromosomáticos que no existe vinculación a través del ADN entre el judío bíblico y el judío actual. Si esto es así, ¿quiénes son estos que aparecen acá? ¿Quiénes son estos que dicen que son el pueblo elegido y que les ha renacido a través de las escrituras del Talmud y la Torá judía el derecho para reclamar que pueden matar y masacrar al pueblo palestino? Porque de eso se trata todo. Esos estudios científicos, esos estudios científicamente comprobados, determinaron que no hay relación cromosomática entre el judío bíblico y el judío actual. Por lo tanto, se rompió esa cadena. Pero sí, igualmente determinaron, revisando esas tumbas ancestrales judías, con los judíos bíblicos y con los judíos actuales, y no hay relación, y con esas tumbas de no judíos con los actuales habitantes de Palestina, y cromosomáticamente son idénticos. Es decir, hay un derecho de pertenencia, hay una correlación cromosomática entre el palestino con el filisteo y el cananeo bíblico que las escrituras del Antiguo Testamento hace referencia. Por lo tanto, si esto es así, ¿a quién le pertenece esa tierra? ¿Al falso judío europeo ashkenazi, sefaradí o falaje africano? ¿O a los palestinos que a través de los mismos estudios del ADN hicieron los propios judíos, el gran rabinato de Jerusalén, que determinó que los verdaderos semitas somos nosotros?
yo soy semita. Sin embargo, me quitaron la palabra semita y ahora dicen que porque yo hablo en contra del Estado de Israel, yo soy un antisemita. Y ustedes, por estar reunidos aquí para escucharme a mí, ustedes también son antisemitas. Pero permítame yo absolverlos a ustedes. Ustedes no son antisemitas porque están hablando con un verdadero semita, a partir de las mismas teorías científicamente comprobadas por estos estudios que hicieron y pagados por el gran rabinato de Jerusalén. Luego entonces, no hay una pertenencia étnica semita para el judío. Veamos entonces si existe o no una relación histórica por la cual ellos puedan reclamar ese derecho, porque el Dios de los judíos les hizo la promesa de que esa tierra sería de ellos. Los estudiosos de los libros sagrados, como lo soy yo, y cuando hablo yo de los libros sagrados con el debido respeto, y si lo publican, pues lo pueden publicar, no me interesa, son el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Corán. Mientras que el Talmud y la Torá, yo no lo considero un libro sagrado. Mire que lo estoy diciendo claramente. No puede ser considerado. Así que remontémonos al Antiguo Testamento. Dios le hizo la promesa a Abraham: ve donde fluyen ríos de leche y miel. No un desierto, porque la leche y la miel no puede prosperar en un desierto, es decir, a Palestina. Abraham de Caldea emigra a Palestina con toda su pertenencia, con su esposa Sara, con su familia, con sus riquezas. Fue el primer emigrante político que sale de Caldea. Fue porque tuvo que emigrar, fue el primer exiliado. Pero para justificar la creencia de por qué él sale de ahí y termina en Palestina, es porque Dios le habló y le dijo: ve a donde fluyen ríos de leche y miel. Lo dice el Antiguo Testamento. Dicho esto, cuando Abraham llega, es recibido con la cordialidad y la amabilidad que nos caracteriza a nosotros los palestinos. Le abrimos las puertas, le permitimos quedarse. Allí él prosperó. Allí él engendró a su primer hijo, a Ismael. Ismael es hijo de Abraham, pero no con su esposa Sara. Ismael es hijo bastardo, hijo de Agar. Agar, la esposa, la esclava de la esposa Sara, donde le permitieron precisamente que se amancebara con ella para ver si la descendencia de Abraham pudiera prosperar. Si se cumplía la profecía. Y allí, en ese momento, es cuando el Dios de Abraham le hace su primera... cuidado la bandera que casi golpea a la muchacha. Sí, disculpa. La bandera palestina no golpea nunca a un solidario. La bandera palestina derrota al enemigo y a sus ejércitos. De allí que, y yo hago estos recuentos porque para mí es importante, aconductar, educar, para poder entender si existe o no. Porque ¿para qué yo vengo a ustedes a llorarles las lágrimas de la muerte de mis niños palestinos asesinados? Ya eso lo pueden ver ustedes por televisión, y el más testarudo de no creer en los derechos de Palestina, al ver tantos niños palestinos, se convierte en solidario por Palestina.
Pero aquí nosotros venimos a conversar con líderes como ustedes para formarlos, para que no les echen cuentos, para que no teman hablar de los derechos de los pueblos. Yo no pretendo en absoluto convencer a nadie sobre el derecho legítimo que a mí me asiste de la resistencia armada para liberar a Palestina, que les quede muy en claro. Así que esa promesa que le hace Dios a Abraham, ¿cuál fue? De que esa tierra iba a ser de él, ¿verdad? De Abraham. Y le pide que haga un sacrificio. El sacrificio de que degolle a su hijo primogénito. El primogénito de Abraham es Ismael. Pero que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, le quitaron las páginas. Resulta ser que ese Ismael es de donde descienden las 12 tribus y donde descienden precisamente los musulmanes. Ojo, Ismael tuvo 12 hijos. En la Biblia se habla escasamente en menos de 3 acápites y no se habla más de Ismael. Mientras que de Isaac, el segundo hijo de Abraham, producto de un extraño amancebamiento de la octogenaria Sara. Óigame, la ciencia y la tecnología ginecológica hoy en día no ha logrado hacer que una mujer de 80 años tenga un hijo, y bíblicamente Sara quedó preñada y Sara engendró a Isaac. De Isaac, el Antiguo Testamento cuenta toda la historia íntegra. Isaac solamente tuvo 2 hijos. La descendencia ismaelita es más abundante. Y la promesa de Abraham, la promesa de ese Dios, Abraham, fue sobre el hijo de ¿quién? Sobre Ismael, no sobre Isaac. Y la descendencia de Isaac es la que se hace la Biblia, se refiere a la Biblia, y luego entonces cuando salen y terminan Josué yendo ¿hacia dónde? A Egipto. Y todos esos acontecimientos. Y luego el egipcio llamado Moisés, que no fue más que una persona que se convierte en un segundo perseguido político, que se ampara y se refugia y sabe vender la historia para ser el líder, como Mulino, y se apadrina de las riquezas que habían en Egipto, en los territorios del Gesem, las tierras más fértiles en las riberas del río Nilo, donde vivían cómodamente estos señores que practicaban la religión del judaísmo bíblico. Y él les vende su teoría política y les dice: reconstruyamos la promesa de Dios y regresemos a donde Dios les prometió a Abraham, en su tierra. Tanto político barato resultó Moisés, y me perdonan los musulmanes, porque para los musulmanes Moisés es un profeta. ¿Ok? Tan falso político resultó con sus promesas que el hombre se perdió, duró 40 años, lo que normalmente caminando dura normalmente 3 meses. Y la Biblia dice que Moisés y toda la tribu judía duró perdido 40 años en el desierto del Sinaí. Van captando la escena por la cual yo puedo desgranar completamente toda esa vinculación de pueblo elegido. Ahí a Moisés le sale Dios con las tablas de los mandamientos. 3 tablas, ¿no? 15 mandamientos son, ¿verdad? ¿Cómo? No, eran 15. Lo que pasa es que
la tercera tabla se le cayó, se le rompió y dijo que eran 10. ¿O es que ustedes no han visto que el 11 mandamiento, el que da papaya, pierde? Bueno, entonces ese es el 11 mandamiento. Y tengo que interactuar de esta manera para tratar de comprender. Esos 10 mandamientos de Dios a Moisés, traídos de un trabajo láser, esculpidos desde las montañas, donde él estuvo allí y Dios le entregó las tablas. Láser digo porque quedaron grabadas, ¿no? Y luego las sacó. Se está hablando de extraterrestres. Pero aún así vamos a creer que así fue. Porque nosotros, por ejemplo yo que soy católico, creo en los 10 mandamientos, ¿verdad? Así que dentro de esta filosofía se nos enseñó que eso existe. Pero ¿a dónde llegó ese pueblo? Ese pueblo liderado por Moisés, Moisés se murió en el camino y Moisés nunca llegó a Palestina. ¿Sabían eso ustedes? Así que llegaron las descendencias de Moisés y los pueblo que, a pesar de que le aparecieron los mandamientos y la obediencia a Dios, hicieron el becerro de oro. El becerro de oro, y el oro se convirtió entonces en esa gran riqueza por la cual los judíos bíblicos tenían que cuidar. Y cuando entran a Palestina, entran por la ciudad más antigua de la humanidad, Jericó, y al filo de las espadas asesinan a 12,000 seres humanos. A toda mujer que haya conocido hombre fue asesinada. Conservaron a las mujeres vírgenes para hacerlas de ellos. A todos los niños los asesinaron. Esa fue la carta de presentación de la presencia judía bíblica en Palestina. La masacre de Ai, donde 7,000 filisteos fueron asesinados. Eso está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Hay que leerlo, ahí está. Y entonces cuando ustedes ven hoy la masacre de Gaza, el genocidio de Gaza, ustedes escuchan lo que CNN dice, que eso no es un genocidio, pero CNN no niega que hay cientos y hay miles de asesinados que han muerto producto de bombardeos, producto de la guerra, pero no es guerra. ¿Y por qué yo digo esto? Muy sencillo. Y cuando se aburran me dicen y voy cortando, ¿ah? Por favor. ¿Corto? No, está bien. ¿Y por qué digo esto? Porque entonces detrás de lo que CNN no les dice, ni ABC, ni CBS, ni Associated Press, ni France Press, pero sí te lo dice Span TV, y no porque aquí está el Señor, sino porque es verdad. Y te lo dice RT, y te lo dice Sputnik y otras cadenas como estas. Es eso que detrás hay de por qué Israel asesina a tantos miles de palestinos, y nos encontramos con una serie de religiosos judíos que invocan los registros bíblicos de que al filo de las espadas hay que asesinar a todos los filisteos, para ellos traducir y decir: con nuestras bombas y armamentos hay que asesinar a todos los palestinos. Esa es la traducción literal. Y estos rabinos que dicen ser judíos, que desde sus templos y sinagogas profesan y la continúan esparciéndola hacia los templos evangelistas neopentecostales, terminan repitiendo de que es porque Dios les dijo a ellos que esa tierra les pertenece, número uno,
2, porque Dios les dice a ellos que a los palestinos hay que matarlos y borrarlos de la faz de la tierra. 3, porque es Dios el que les ha dicho a ellos que a los niños hay que matarlos desde el vientre de sus madres. Y eso es lo que ustedes pueden observar de una manera permanente desde el discurso de ese reaccionario sionista judío. Fíjense que acabo de utilizar por primera vez en los 25 minutos la palabra sionista. Y ahí es donde entra toda la ecuación. Es una teoría política segregacionista de dominación mundial, que respaldado desde una conceptualización religiosa, la del judaísmo en adopción, pretenden llevar a cabo la dominación mundial. Y miren donde estoy hablándole. Esto es un concepto fundamental. 1897, en el Congreso Judeo-sionista en Basilea, Suiza, determinaron cómo ellos tenían que llegar a obtener el control mundial. Y allí ellos determinaron que, primero, tenían que ser judíos. ¿Y cómo? Mediante un tema. ¿Cuál? La simple circuncisión. Para ser judío era más fácil, era circuncidarse. Así que la circuncisión se hace a los 8 días de nacido, hoy en día, o a los 3 días, 4 días. Algo que higiénicamente es muy bueno, higiénicamente. Los musulmanes hacen la circuncisión. Nosotros los católicos no hacemos la circuncisión. ¿Ok? Pero médicamente es sano. Simplemente empezaron a que los europeos de la clase económica alta se convirtieran en judíos para diferenciarlo. Y como no andaban mostrando sus pipís, no tenían que decir que eran judíos. De allí ustedes lograrán entender por qué Adolfo Hitler ordenó que los judíos fueran identificados a través de estrellas amarillas. Porque si no tenía la estrella no se sabía que era judío. Y no te podían abrir la bragueta para saber si estaba o no circuncidado. Todo tiene una razón de ser. La teoría política alemana fue clara al respecto. Miren, ustedes están escuchando cosas que tal vez en su vida. Y ese es el origen real. Esa circuncisión convertía a los judíos y le empezaban entonces a enseñar el Talmud, la Torá, y empezaron a adoptar ese idioma desaparecido de la faz de la tierra y lo empiezan a adoptar de los húngaros, los rumanos y el árabe. Y empiezan a hacer la mezcla del idioma y sale el hebreo. El idioma hebreo es un idioma moderno. No es como un idioma de los Nove Buglé, que es un idioma milenario, o de los chipchas en Colombia, o de los de Atahualpa, ¿no? O de los incas. No. El idioma hebreo en la actualidad es un idioma distinto al idioma que hablaban los judíos bíblicos, que es un idioma arameo. ¿Se dan cuenta? Y hoy le hablas tú a un judío en arameo y el tipo no te entiende un carajo. Y los jeroglíficos lineales con los cuales escriben no guardan relación con la grafía del arameo y mucho menos del idioma árabe. ¿Se dan cuenta por qué la falsedad de la construcción de una etnia junto con un idioma, junto con una población circuncidada, genera entonces
un pueblo especial. Miren lo que están escuchando ustedes tal vez por primera vez en sus vidas, pero es algo con lo que yo lidio todos los días de mi vida. Pero ¿hacia dónde iba ese Congreso de Basilea? Esas actas llegaron a posesión nuestra, a la posición de los que somos librepensadores y entendemos y comprendemos a dónde iba. A mí casi me cuesta la cabeza cuando logramos descifrar dentro de ello que ellos habían dicho que para que la teoría sionista pudiera tener un valor era luego que se concentrara el poder mundial. Y para ello tenían dos corrientes. La corriente de una filosofía basada en Adam Smith. ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado a Adam Smith? Una teoría capitalista. Mientras que la otra corriente era la corriente del poder en manos de los trabajadores y los obreros. Es decir, la teoría ¿de quién? De Carlos Marx. Y ustedes saben que Carlos Marx, judío, y ustedes saben que John Smith era judío. Y esas dos teorías políticas, manejadas desde la perspectiva de estos sionistas, judeo-sionistas, en 50 años tenía que determinar cuál de las dos le iba a permitir a ellos controlar el mundo. Y se dieron a la tarea para que los obreros en 1917 tomaran el poder en Rusia y posteriormente la Unión Soviética. Y se dieron a la tarea, incluso hoy en día, en Israel, los más sanguinarios judeosionistas que tenemos son precisamente provenientes de la Rusia, después de que fracasó en la posición de la teoría de si el comunismo les permitiría a los judíos dominar el mundo. Y la otra, la del capitalismo, desde Francia, Inglaterra y Nueva York. Esas dos teorías llevaron al mundo a ponerse en juego su devenir histórico. Claro, hago un paréntesis aquí. A mí casi me linchan en Colombia cuando yo dije eso, porque dijeron que los comunistas son solidarios con Palestina y que cómo se me ocurría decir eso a mí. Entonces yo dije, señores, es que eso está escrito en las actas de Basilea. Eso está escrito de una manera clara allí, en donde hay que entenderlo, y usted como comunista, usted debe tener la suficiente madurez intelectual de entender el origen de cada causa. La dialéctica, ¿verdad? Y esa dialéctica es la que precisamente nos lleva a nosotros a cuestionar. Y cuando se da ese trayecto, se dan varios acontecimientos. En las actas de Basilea, el Congreso judío en Basilea determinó que tenían que explorar preliminarmente, como segundo punto, uno del que en 50 años, la construcción del dominio mundial a través de cuál de las dos teorías. Y el segundo punto estaba basado en que tenían que empezar con la experimentación de la creación de un hogar nacional para los judíos en cualquier parte del mundo. ¿Comprendes? Cualquier parte del mundo. Aguanta. 1897, yo me identifico como judío, me convierto en judío a través de la circuncisión, aprendo a hablar un idioma nuevo que me construyeron. Entonces dicen, bueno, en 50 años vamos a dominar el mundo. O sea, tal vez yo que soy joven, mis hijos, mis nietos, vamos a ser los dueños del mundo a través de esta teoría política del sionismo. Va a ser interesante, pero crear un hogar nacional para los judíos, ¿en dónde? ¿Dónde está Palestina? Palestina está bajo el Imperio Turco Otomano. Existe como una provincia de Turquía.
pero ellos pusieron a Palestina en 7º lugar y trataron de construir diferentes versiones, y en 1897 impartieron instrucciones desde Francia, mandaron a Argentina a ver si en la ciudad de Córdoba podía allí construirse el hogar nacional para los judíos. Hoy en día allí en Argentina vive 1 millón de judíos. 1 millón. Miren lo que les acabo de decir. Consideraron entonces el ofrecimiento, los ingleses, de que de repente, como estaba Uganda bajo protectorado, bajo colonización inglesa, británica, de que allí se les entregara ese territorio para ese experimento de la teoría política del sionismo, de construir un hogar nacional para los judíos en Uganda. La respuesta de Uganda, cuando regresó la misión a Gran Bretaña, la misión judía a Gran Bretaña, dijeron que no. ¿Saben por qué dijeron que no? Yo tengo que decirlo. Porque sería un hogar, un territorio rodeado de negros. Y los negros no son humanos, son animales. Porque la presencia de los negros va ligada con la presencia de los simios que estaban en África también. Así que esos judíos rechazaron la oferta de Gran Bretaña. Francia les ofreció que a través de Italia se hiciera el hogar nacional para los judíos en Malta, la isla de Malta. Hombre, la isla de Malta, vamos a estar a distancia en el agua, esto puede venir un maremoto, un terremoto, porque en esas épocas se dieron varios terremotos en esa área de la península itálica, y no les convenía. Entonces de Francia se encontraron con que existía un señor, Lafayette, ¿qué se llama? Lafayette, el arquitecto, el del canal del Suez. Lesseps, perdón, discúlpenme, Lafayette es el coronel que luchó junto con Napoleón, disculpe. Lesseps. Y dijeron, nosotros tenemos una empresa francesa a la cual la banca judía está financiando y que está construyendo un canal en un departamento que pertenece a Colombia, que se llama Panamá. Eso hoy, lo que ustedes van a escuchar en los próximos 3-4 minutos, nunca lo han escuchado, pero está en los anales y libros de la historia colombiana. Mandaron una delegación a Bogotá, Colombia, para estudiar la conveniencia o no de que el Estado colombiano vendiera a estos judíos el istmo llamado Departamento de Panamá, para aquí experimentar la creación del hogar nacional para los judíos o el Estado de Israel. Vea cómo el destino me trajo a mí, aquí a Panamá, a la Panamá de ustedes. Y ustedes de esto no sabían. Mandaron entonces de Francia a través de sus colonias en las Antillas, las colonias francesas en las Antillas, Martinica, Santa Lucía y demás, mensajes a las diferentes comunidades judías que estaban establecidas allí, para que emigraran a ese departamento y lo estudiaran, la conveniencia o no de la creación. Familias como la Kadosh, como la Lindo, la Mota, la Cardoce, vienen de las Antillas y llegan a un pueblo costero llamado, no era Colón, el nombre anterior a Colón, antes de que se llamara Colón. Aspinwall, gracias licenciado. Llegaron a Aspinwall y pusieron su pie allí y empezaron a estudiar. Y vieron que
que Panamá es el estado ideal. El departamento de Panamá es el lugar ideal para que el judaísmo tuviera su propio estado. Que mañana lo iban a llamar Panamá o Israel, pero va a ser de judíos. Los franceses, el gobierno francés, se opuso porque el proyecto del ESEP, del canal a nivel que se iba a abrir aquí, iba a generar precisamente esa presencia francesa como la que hoy en día todavía existe después de tantos años allá en Nueva Caledonia, en la mitad del mundo, pegado a Nueva Zelanda, perdón, por Australia. La ocupación, Nueva Caledonia es una colonia francesa que está buscando su independencia. Y aquí iba a ser precisamente ese canal francés. Así que, ¿qué hicieron los judíos? Cerraron el chorro de dinero, no financiaron y el canal francés fracasó. Le ofrecieron al Congreso colombiano 20 millones de dólares para comprar el departamento de Panamá. Colombia lo rechazó porque consideraba a Panamá parte integral del territorio colombiano, más aún cuando el Congreso anfictiónico se había realizado de la Gran Colombia aquí en Panamá. Simón Bolívar desde Jamaica mandó sus famosas cartas porque él no participó del Congreso y aquí se había hecho, y Colombia se negó a vender un pedazo de tierra a estos judíos. Miren lo que están escuchando. Así que, ¿qué hizo Francia con los judíos franceses? Cuando la línea de la colonización francesa pasaba por las islas del Caribe, decidieron entonces pasarle la pelota a los judíos. ¿De dónde? De Nueva York. Y los judíos de Nueva York, luego de que habían cerrado el financiamiento a la construcción del canal, al canal a nivel, los judíos de Nueva York empiezan a trabajar y se traen a un par de personajes con el debido respeto, porque ustedes los consideran patriotas, Manuel Amador Guerrero y compañía, y con 5 millones de dólares vinieron de Nueva York a Panamá y buscaron la separación de Colombia. Panamá nunca se independizó más allá de la independencia del 28 de noviembre de España. Pero de Colombia fue una separación, no fue una independencia. Y con 5 millones de dólares le salió más barato que lo que habían ofrecido al Congreso norteamericano. Y Manuel Amador Guerrero y su combo generan esa separación y claro, habían desde Nueva York motivado a la naval norteamericana a que posicionara barcos, tanto del Pacífico como del Atlántico, para evitar la retoma del territorio por parte de los acorazados colombianos, entre ellos, uno de ellos de apellido Flores, de Boyacá, Colombia, a cuya familia la conocí, su descendencia la llegué a conocer. Dicho esto, Panamá era el estado propicio para la creación del Hogar Nacional para los Judíos a partir de esa separación que generó la independencia, y Estados Unidos ya la había independizado, había reconocido la separación. ¿Y ustedes se dan cuenta cuándo Estados Unidos reconoció la separación de Panamá? Panamá se separó el 3 de noviembre de 1903, ¿correcto? ¿Sí? Ustedes saben la fecha en que Estados Unidos, el cablegrama que Estados Unidos reconoce la independencia de un nuevo país llamado Panamá, el 2 de noviembre. Un día antes. Por favor, vayan ustedes, a ver, estudiaron historia, ¿verdad? Vayan y revisen ese punto. Estados Unidos un día antes había hecho, o sea, no corrigieron. Fue un error seguramente manual, ¿verdad? En vez del 3 pusieron el 2, y eso fue cierto. Fíjense, ¿a dónde quiero llegar yo? A que el proyecto sionista para Panamá es válido, fortalecido
y era una gran posibilidad. Pero ¿qué sucede de 1903 a 1914? La Primera Guerra Mundial. Con esta Primera Guerra Mundial se distrae el mundo en la confrontación del imperio austrohúngaro, etcétera, y que llegó hasta 1917, logrando involucrar a Turquía en esta Primera Guerra Mundial, y los británicos y franceses lograran derrotar a los turcos. El imperio turco otomano cae derrotado y sus colonias, como Palestina, el Líbano, Siria, fueron ocupadas por los británicos y los franceses. Los franceses se quedan con Siria y con el Líbano, mientras que los británicos se quedan con Palestina. 1917. No habían pasado 6 meses y la declaración Balfour del 2 de noviembre de 1917, por eso es que el 2 de noviembre lo tengo claro aquí, donde el gobierno de su majestad ve con beneplácito la creación del hogar nacional para los judíos en Palestina. En 70 palabras, Balfour, dirigiéndole a Rothschild, el sionista judío inglés, de que en bandeja de plata le estamos entregando a ustedes para que inicien el experimento de generar el hogar nacional para los judíos en Palestina. Palestina estaba entonces bajo la figura de una sociedad llamada Gran Bretaña, que era parte de la Sociedad de las Naciones, la que da origen posteriormente a la Organización de las Naciones Unidas. Van comprendiendo ese punto, ¿verdad? Así que allí empieza la inmigración de ese experimento. Así que el proyecto sionista entre capitalismo y comunismo tenía sus interrupciones, que era la Primera Guerra Mundial. A partir de 1917 y 1921, en que el Tratado Sykes-Picot oficializa la repartición de las tierras para estos imperios colonizadores, aquí en Estados Unidos no aparece en la película. Estos imperios colonizadores se da la figura de que ellos hacen su apogeo a partir de 1917, en que triunfa la revolución comunista, los bolcheviques, y empieza a ejercitarse el proyecto. Así que a partir de ahí se empezarían a contar los 50 años. Sería hasta 1977, ¿verdad? Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial vuelve a interrumpir ese fenómeno. Ese proyecto político de qué es lo que nos va a llevar a nosotros a controlar el mundo se detiene durante la Segunda Guerra Mundial, y encontramos esa línea del sionismo dirigida por el Congreso Nacional Sionista para colocar 10.000 tanques de guerra en el frente ruso, financiado en favor de los alemanes, para que entrara Alemania a atacar a la Unión Soviética, a Rusia, para atacar a Rusia. Fíjense el punto: 10.000 tanques de guerra en el frente ruso. ¿A cambio de qué? 1941, ¿ah? ¿A cambio de qué? Breve. A cambio de que nos permita seleccionar a 1 millón de europeos judíos, 1 millón de europeos judíos, para que emigren a Palestina. Pero aquí entonces viene el tema de cómo, si tú hiciste que estos señores se circuncidaran, ¿cómo vas a hacer que emigren si ellos son adinerados, son prestigiosos, viven bien, son gente moderna? ¿Cómo tú vas a hacer que emigren? Entonces, la etiqueta amarilla de la estrella de David. Entonces ya le he dicho ahora 2 cosas: el río Éufrates, la etiqueta amarilla estrella de David, y también había hablado de las riberas del río Nilo en Egipto. Van 3.
Y eso pusieron entonces el Congreso Nacional Sionista, el Congreso Mundial Sionista, puso a Adolf Eichmann, lugarteniente de Adolfo Hitler. Y Adolf Eichmann era la persona encargada precisamente de la cuestión judía. La cuestión judía no era la eliminación del judío en Europa, no era el tema de matar al judío, sino que hace parte de la doctrina nacionalsocialista determinar por qué las causas del pueblo alemán sufría. Por eso Hitler, en su libro Raza y Destino, ojo, Hitler escribió 2 libros, Mi lucha, Mein Kampf, el segundo libro, Raza y Destino, establecía de manera clara que para asegurar la sobrevivencia del pueblo alemán, si era necesario ocupar territorios adicionales no alemanes, era necesaria, lo haría. De allí que... ¿Perdón? Lo que ellos decían, espacio vital. Bien, el espacio vital. Ese espacio vital que Adolf Hitler estableció lo llevó a que su primera invasión fuera Polonia, porque Polonia con mayores riquezas de hierro y de carbón. ¿Y qué desarrolló Hitler desde 1933 cuando asume el poder en Alemania? Las vías férreas, el ferrocarril, lo que hoy en día Molino quiere venderle a ustedes. Bien, el ferrocarril se convirtió en la pieza fundamental del desarrollo económico alemán, pero eso implicaba financiamiento. Y ese financiamiento tenía el problema de que estaba en manos de los judíos alemanes, los judíos ingleses y los judíos en Nueva York. Sobre todo de Nueva York, ustedes han escuchado un apellido muy famoso, el de los Bush, que tuvo a un hijo y luego a un nieto presidente de los Estados Unidos, ¿correcto? Financiaron a la Alemania nazi. Para que tengan una claridad de por qué para mí la ecuación de entender este conflicto es muy sencilla. Mire, yo poco estoy hablando de mis niños, yo no necesito hablar de mis niños para que ustedes comprendan lo criminal que son los judeosionistas, los asesinos que son. Metieron a Adolf Eichmann para la cuestión judía, para llevar y reducir al judío que vivía cómodamente en Europa a la miserableza y la pobreza absoluta. Usted coge al pobre pueblo, pobre panameño, y pretende agarrar y decirle, vamos a ir a Israel a colonizar Palestina, y el pueblo, pobre pueblo panameño dice, no. Y de eso hace 2 días en Changuinola yo generaba mi conferencia en la Universidad Nacional, donde claramente decía que la identidad entre el pueblo Novebuglé, el pueblo originario en Changuinola y el pueblo palestino está basada en un concepto que se llama la resistencia. El pueblo panameño y originario ha resistido y por eso mantiene su tradición, por eso mantiene su cultura, por eso mantiene precisamente ese amor al único elemento que existe realmente para este pueblo y que para nosotros palestinos es exactamente el mismo: la tierra, el derecho a la tierra. Mientras que todas las tierras de la chiquita Brand Company, ¿cómo? Banana Company fue vendida. ¿Ustedes saben quién compró la chiquita Brand Company? Las tierras, las fincas bananeras. ¿Saben quién la compró? ¿No? La compró un judío brasilero sionista. Como están comprando las grandes tierras fértiles en Veraguas, en Coclé. Ustedes no tenían ni idea que los judíos están apropiándose de las tierras productivas panameñas. Bueno, esto es parte de otra conferencia, otra charla. Hay que estar actualizados, no solamente escuchar a TVN, ¿ok? Bien. Frente a esto, ya voy cerrando, estos
europeos judíos fueron empobrecidos de manera deliberada y llevados a guetos, campos no de concentración, ojo, de selección. Y por eso se fueron metiendo a tantos judíos en esos campos de selectividad para saber a cuáles había que trabajar para que emigraran a Palestina. Y el proyecto era de 1 millón de judíos europeos. ¿Saben cuántos en total durante la Segunda Guerra Mundial fueron enviados? Menos de 240.000. No habían judíos. Es falso que el judío haya sido asesinado en números de 6 millones. Es que ni siquiera me han dicho 5.577.840. A mí nada más me dicen 6 millones de judíos, el horror nazi, ¿verdad? Pero estamos hablándoles a ustedes de menos de 258.000 que emigraron a Palestina. En barcos llegaron y están registrados a través del censo. Es ese judío europeo joven que había perdido y había visto perder todo a través de ese nazismo alemán que los despojó de ese futuro, y llegaron convencidos que en Palestina, como hubiese sido igualmente en Panamá, iban a construir un nuevo hogar para vivir con seguridad. Y ese es el origen real de la presencia del emigrante europeo a Palestina. ¿Cuándo cayó la Unión Soviética? ¿En qué año? 1989, ¿correcto? Cuando cae la Unión Soviética, se cumplieron esos 50 años, porque la guerra, la Segunda Guerra Mundial, generó esa interrupción. Y dijeron que el comunismo no era la solución para la dominación mundial, sino el capitalismo. Y por años, Rusia se vio diezmada, segregada, perdió sus riquezas, y llegaron empresarios a comprar todo lo que era productivo en Rusia. Los rusos lograron entender que si la idea era jugar con el capitalismo, ellos estaban dispuestos a jugar con la teoría política del capitalismo, pero rusa. Y mantuvieron entonces esa identidad en favor de un nacionalismo ruso, que es lo que hoy en día nosotros aplaudimos en manos de personas como Putin, no como el sinvergüenza de Gorbachev. No sé si alguno de ustedes aquí idolatra a Gorbachev, el de la perestroika, ¿verdad? O de Boris Yeltsin, el borrachito. Estamos hablando de Putin, de Vladimir Putin, que el hombre ha encarnado realmente el concepto nacionalista de una Rusia capitalista. Así que jugó el mismo ejercicio de los sionistas, y ahora volvió a ser de Rusia esa gran potencia mundial, y la ha hecho crecer con seguridad, pero ante todo con nacionalismo. Lo que no tienen los norteamericanos. De manera paralela, estos judíos entonces, en 1897, con esto termino para darles chance a que ustedes puedan intervenir, habían generado una lapidaria frase que al día de hoy se ha convertido en realidad. La primera riqueza en el mundo es el oro. La segunda riqueza son los medios de comunicación. ¿De qué sirve dominar una si no se tiene la otra? Quien domine ambas, domina el mundo. Hoy en día ustedes tienen que preguntarse, por ejemplo, hagan el ejercicio práctico aquí en Panamá. ¿Quién es el dueño del Global Bank? Judío. Multibank, judío. El BAC, judío. Banismo, Banco General, los bancos nacionales, judíos. Entonces váyanse a ver quién es el dueño del Tower Bank, judío. Y todos ellos dominan y le imponen a usted la tasa de interés que a ellos les da la gana. Y los extorsionan. ¿Y los medios de comunicación? ¿Quiénes son los dueños de CNN? Judíos. ABC, judíos. ABC, NBC. ¿Quiénes son? Judíos. Pero
con esa premisa de dominación mundial de medios y de las riquezas, ellos controlan el mundo. Pero gracias a que la historia se partió en dos, a partir del 7 de octubre, nosotros los palestinos hemos logrado ejemplificar el concepto de la dignidad mundial de los pueblos. Y todos los pueblos hoy en día en el mundo salen no solamente a solidarizarse, sino a desenmascarar el engaño en que el judeo-sionista ha llevado al mundo y lo ha tenido sometido, porque esas noticias que el mundo ha logrado entender después del 7 de octubre, se han dado cuenta que tienen otra cara de la verdad que estaba oculta. Y ahora, desde los centros universitarios a nivel mundial, se ha logrado revivir como una evolución espontánea de la intelectualidad del estudiantado. Profesores y estudiantes hoy en día han logrado alcanzar la razón de una lucha que se llama la dignidad, porque no es por Palestina, porque está demostrado que los norteamericanos principalmente lo hicieron también por Vietnam, y mañana lo harán por cualquier otro, cuando se identifica la injusticia que vive el pueblo palestino. Bueno, hoy en día, todo lo que ustedes ven en las universidades a nivel mundial, porque ya no es solamente en Estados Unidos, es lo que ha permitido que el agente oculto del sionismo salga a relucir, que es el sionista no judío. Y tenemos a senadores norteamericanos como Marcos Rubio hablando, o como Lindsey Graham pidiendo, o el uno hablando estrepitosamente de que hay que matar a los palestinos, o Lindsey Graham pidiendo que Israel detone una bomba nuclear en Gaza. Porque ellos, como norteamericanos, acabaron con la Segunda Guerra Mundial detonando una bomba en Hiroshima y otra en Nagasaki. Y con esa teoría quieren volver a engañar desde los templos neopentecostales evangelistas en Estados Unidos principalmente y en América Latina, de que el derecho bíblico de los judíos está legitimado porque Lindsey Graham o Marcos Rubio lo están pidiendo. Y ellos han sacado esto, pero esto gracias al 7 de octubre. Hemos identificado a los verdaderos enemigos de la humanidad, a aquellos que tenemos que erradicar, a estos senadores mediante el voto popular para que no sean reelegidos como senadores, sin duda alguna, y estamos trabajando en eso a través de los millones de personas que tenemos en favor de Palestina en Estados Unidos. Estamos seguros que vamos a tumbar a más de un senador dentro del Congreso norteamericano, de esos que hablan estrepitosamente en contra del derecho de un pueblo a resistir. Así que, señores, yo les agradezco que me hayan permitido aquí echarles cuentos, que tal vez puedan ser mentiras, pero será de ustedes salir a investigar. Salir a investigar, que es importante. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por favor no duden en hacerla.